Muy buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Giovanni Frati, soy un abogado y notario aquí en Ciudad de Guatemala y estoy muy agradecido con todos ustedes y con Guatemala Inmortal y con los distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy para, después de 2 años de trabajo muy arduo, que los editores conocen mejor que yo porque fueron los que tuvieron que sufrir con nosotros todos los cambios, adendas y revisiones. Hoy presentamos a la opinión pública el libro Cómo se hizo el fraude en Guatemala en el 2023 de Guatemala Inmortal, que no es más que un homenaje al trabajo duro tanto del juez Orellana como de los fiscales del Ministerio Público, que son los que se merecen todo el crédito y todo el reconocimiento ciudadano. Pero antes de empezar, como ustedes todos muy bien lo saben, hemos tenido 2 pérdidas irreparables en nuestro movimiento, tanto la licenciada Karen Fisher como el doctor Armando de la Torre, y les ruego que hagamos un minuto de silencio en su honor antes de empezar y hacer la oración. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Y le ruego a la señora Dili si nos puede acompañar haciendo la oración para antes de iniciar el evento, como es la costumbre en Guatemala Inmortal. Bueno, como siempre, poner en manos de Dios a nuestra patria. Señor, te damos gracias porque nos has permitido seguir en esta lucha, que nos permita seguir abriendo mentes, abriendo los corazones de la gente, que sepa los guatemaltecos que luchar por la libertad es una lucha que se hace todos los días, que aunque seamos pocos, tenemos que saber que tú, el Dios Todopoderoso, estás con nosotros y tú hiciste una promesa por Guatemala, que Guatemala será ejemplo al mundo y luz a las naciones. Y de esa promesa nos aferramos, Señor, que Guatemala será siempre libre, soberana e independiente. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que este libro y la verdad salga a luz para que la gente entienda que no se puede seguir manipulando los votos y las formas en que elegimos a las personas en este país. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, Til. Entonces, para entrar en materia, en la mañana del día de hoy, Guatemala Inmortal desde hace 2 años está luchando por no solo documentar, sino dejar para la posteridad un libro tanto en inglés como en español sobre cómo se hizo el fraude en Guatemala en el 2023, porque lamentablemente con toda la corrupción que tuvimos que vivir durante el 2019, el 2020, el 2022 y el 2023, todo este periodo que está terminando este año del Tribunal Supremo Electoral, con Tili estuvimos varias veces en el Tribunal Supremo Electoral haciendo varios derechos de petición, litigando, denunciando, tratando de alertar a la población, tratando de alertar al CACIF, que no hizo nada, tratando de alertar al Colegio de Abogados, que tampoco hizo nada, y entre los pocos guatemaltecos, muchos de ellos están sentados aquí en esta mesa, que denunciamos el fraude y que tratamos de luchar contra él. Vimos impávidos cómo después de denunciar la corrupción en la compra del TREP, después de intentar comprar software de Smartmatic, que es un software de Soros que ha servido para hacer fraudes en todo el mundo, el Tribunal Supremo Electoral quería primero comprar un software de 500 millones de quetzales para Smartmatic y después hicieron la licitación por 148 millones de quetzales para el TREP, contratando a 2 empresas corruptas, denunciadas como empresas corruptas. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal de Colombia nos mandó una carta para el presidente Yamatei. Yo personalmente fui a la Secretaría
general de la Presidencia de la República a dejar la carta de María Fernanda Cabal, alertando a la población, alertando al presidente de la República, Yamatei, de que se iba a cometer un fraude en Guatemala, que las empresas proveedoras de software eran empresas corruptas. La empresa Datasys, por ejemplo, de Costa Rica, fue expulsada de Colombia por actos de corrupción en la autoridad electoral colombiana. La empresa Podernet mexicana es la empresa favorita del corrupto partido de extrema izquierda Morena en México para hacer los fraudes en las elecciones de los gobernadores en México. Y todo esto fue pasado por alto. Seguramente algunos mercantilistas, alguna gente corrupta quería sacarle leyes a este gobierno y no le interesaba que fuera un gobierno electo legítimamente o no, sino que hicieron todo lo posible. Inclusive me recuerdo yo con Tili, creo que fue en el Tikal Futura, cuando estábamos el día de la elección, nos quedamos impávidos, porque nosotros pensamos, bueno, entonces ya están las pruebas, ya se hizo una conferencia de prensa del Ministerio Público, ya se demostró, por ejemplo, como lo hizo también el licenciado Sagastume en incontables entrevistas en los medios, todas las falsificaciones y todas las ilegalidades de las actas que sumaban o que supuestamente sumaban los resultados, actas sin sello, actas sin papel de seguridad, creo que fueron, según aquí está en el libro relatado, más de 1000 acuerdos del Tribunal Supremo Electoral, de los cuales solo 50 fueron publicados en el Diario Oficial, y como cualquier abogado o cualquier estudiante de Derecho de primer año de Derecho sabe, todo lo que no es publicado en el Diario Oficial no nace a la vida jurídica. Y todo lo hicieron precisamente ese fatídico junio de 2023. Entonces realmente este libro no es tanto para que sea un éxito de ventas, por supuesto que si lo es, pues bienvenido sea, sino es realmente para dejar para la posteridad, para nuestros hijos y para nuestros nietos, el detalle de este grupo de delincuentes, de este grupo criminal que, asaltando el poder de la mano de la Embajada Americana, de la mano de la Unión Europea, de la mano de USAID, de la mano del corrupto de Todd Robinson, de la mano del corrupto de Iván Velázquez, asaltaron el poder, y el último coletazo de esa mafia de demócratas que también hicieron un fraude en Estados Unidos en el 2020 contra Donald Trump, el último coletazo de la mafia de la CICIG es habernos impuesto a un presidente fraudulento, a un uruguayo que no es un guatemalteco, que asumió en un día ilegal, con una junta directiva del Congreso ilegal y con una sumatoria de votos a todas luces ilegal y fraudulenta. El Ministerio Público y el juez Orellana, el juez que dictó las órdenes tanto de cancelación del partido como las órdenes de captura contra los varios trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, son los verdaderos héroes en esta historia. Guatemala Inmortal lo único que hace con este libro es documentar su arduo trabajo y su hombría de bien, digamos, de todos uno de los fiscales, ¿verdad? La fiscal general, la doctora Consuelo Porras, el secretario del Ministerio Público, el licenciado Ángel Pineda, el fiscal Corruchiche, la fiscal Cintia Monterroso, la fiscal Leonora Morales, todos ellos sufrieron inclusive persecuciones hasta en sus casas. La extrema izquierda corrupta de Semilla publicó en redes sociales la dirección de la casa de Ángel Pineda, la dirección de la casa de la fiscal general, la dirección de la casa de la fiscal Monterroso y la fiscal Leonor Morales, para que las hordas corruptas de Semilla que bloquearon la ciudad de Guatemala y que bloquearon el Ministerio Público por 4 meses en el 2023 fueran a asaltar y a acosar a los fiscales del Ministerio Público a sus casas. La embajada de los Estados Unidos y las embajadas europeas le quitaron la visa a los fiscales del Ministerio Público, al juez, a muchos de los que están también aquí sentados en esta mesa, por denunciar la corrupción de Todd Robinson y del Partido Demócrata, que es en verdad en los últimos 15 años la mafia de corrupción política más terrible de todo el hemisferio, incluyendo por supuesto los Estados Unidos. Y en estos momentos el presidente Trump, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, está persiguiendo el fraude que le hicieron a él en el 2020, por ejemplo en el estado de Georgia, donde se robaron 700,000 votos los demócratas, con mail-in ballots y otro tipo de anomalías electorales. Por ejemplo, en la última controversia en la que está involucrada Guatemala Inmortal y otros distinguidos caballeros en esta mesa, están en estos momentos haciendo otro fraude para, por ejemplo, tomar el colegio de abogados, alterar las comisiones de postulación, y sigue entonces toda la maquinaria que hizo el fraude en el 2022 y en el 2023 operando libremente en Guatemala, y son solo porque hay algunos jueces valientes y algunos fiscales valientes que pusieron su patria antes de cualquier visa,
que pusieron su patria antes de cualquier prebenda, que pusieron su patria antes de cualquier, digamos, posición, honor o prestigio, y fueron vilipendiados y siguen siendo vilipendiados hasta el día de hoy. Por ejemplo, la fiscal general de la República, Consuelo Porras, la doctora Consuelo Porras, le han retirado la visa a 41 países del mundo a una fiscal que lo único que hizo fue aplicar la ley como la ley en Guatemala está escrita, y era perseguir a los delincuentes que hicieron un fraude en Guatemala en el 2023. Por ejemplo, si ustedes pueden acceder al libro, se van a dar cuenta de que dentro de ese proceso penal ya hay 6 condenados que han aceptado cargos y que alteraron las actas, que compraron software corruptos, que implementaron órdenes ilegales del Tribunal Supremo Electoral. O sea que el caso del Ministerio Público no es una teoría, ya tiene a 6 condenados que aceptaron los delitos que tienen que ver con el fraude en Guatemala en el 2023. Entonces, este libro realmente es un homenaje a esos operadores de justicia, es un homenaje al juez Orellana, es un homenaje a la fiscal general, es un homenaje a los fiscales del Ministerio Público que hicieron su trabajo, porque en un país donde la ley, lamentablemente, y lo tengo que decir como abogado, pero es la verdad, donde la ley pareciera que para algunos corruptos es una sugerencia y no es una imposición como lo es para el resto de los ciudadanos honestos, es esta oportunidad la que queremos tomar para no solo elogiar el trabajo duro de esas personas, sino también para que quede para la historia y que nadie olvide lo que nos hizo el Partido Demócrata de los Estados Unidos y lo que nos hizo el corrupto ex embajador Todd Robinson y toda su mafia de A&D cuando estuvo aquí, en que tal vez el peor embajador que nos han mandado en los 150 años de relación bilateral. Es verdaderamente un oprobio lo que vivió Guatemala, pero yo tengo el honor de compartir la mesa con estos distinguidos damas y caballeros que están aquí, con ustedes que están en la audiencia. También tengo que decir que me llena de orgullo ver que hubo muchos guatemaltecos que no se quedaron callados, muchos guatemaltecos que arriesgaron el prestigio, que arriesgaron el buen nombre, que arriesgaron ser vilipendiados en redes sociales, ser insultados por estas mafias, inclusive algunas mafias de esta gente de Semilla insultando a abogados en la entrada de las votaciones para el colegio de abogados, entre otras de sus buenas educaciones, porque no solo son socialistas, sino son muy educados, ¿verdad? Ellos hablan con mucha propiedad y son muy respetuosos y siempre siguen las formas y los modos en todos sus actuares. Por supuesto, dicho con el sarcasmo del caso. Es verdaderamente increíble entonces lo que sucedió en Guatemala en el 2022 y en el 2023, y tal vez solo para hacer una pequeña recopilación, recordar que todo esto también inició porque un ciudadano en el 2019, un ciudadano guatemalteco particular, fue al Tribunal Supremo Electoral porque quería hacer un partido político de derecha, y cuando se dio cuenta que llegó al registro de ciudadanos, se vio que su firma estaba en los listados de los fundadores del partido Semilla. Y entonces el señor de derecha, conservador, verdaderamente sorprendido, le dijo a las personas del registro de ciudadanos: señores, yo nunca he firmado ninguna hoja de afiliación para el partido Semilla. Yo soy una persona de derecha y estamos tratando de fundar un partido de derecha. ¿Cómo es posible que mi nombre, mi número de empadronamiento y mi número de DPI haya sido utilizado para fundar un partido político de izquierda? Y no se quedó callado. Él fue a poner una denuncia, él ratificó su denuncia, y los fiscales del Ministerio Público desde el 2019 y el 2022 iniciaron una investigación por esa firma que le robaron al señor, una firma falsificada, que fue al final de cuentas descubierta que fue toda una trama verdaderamente terrible de corrupción para inscribir al partido político Semilla con firmas de muertos, con firmas falsas y con dinero de la cooperación internacional, incluyendo dinero de la Embajada de Holanda, lo cual prohíbe la ley electoral guatemalteca. Entonces, el extinto partido Semilla, extinto por una orden de juez competente guatemalteco, no solo inició de manera ilegal, inició con firmas de muertos y con firmas falsas, sino inició lavando dinero de la cooperación internacional para volverse partido político ilegal en Guatemala. Esa es la historia, señoras y señores, de un grupo de delincuentes, de un grupo de criminales que asaltaron el poder, que corrompieron al Tribunal Supremo Electoral y que llegaron al poder de manera harta y completamente ilegal, y por eso es que Guatemala Inmortal ha hecho este esfuerzo, y también públicamente queremos reconocer a todos los donantes que de manera anónima, pero de manera
muy gallarda y muy valiente, nos proporcionaron los servicios y sus recursos para poder hacer esta publicación. Así es que yo también quisiera en esta mesa reconocer tanto a la señora Tilly Bickford, como al licenciado Diego Sagastume, como al señor Ricardo Méndez Ruiz, como guatemaltecos honorables y guatemaltecos que han tenido que sufrir en carne propia los embates de esta mafia criminal, porque no contentos con haberse robado las elecciones, empezaron entonces con el discurso de pacto de corruptos a insultar, a denostar y a hacer, digamos, una especie de muerte civil en redes sociales contra todos los que peleamos contra el fraude. Si usted decía fraude en Guatemala en el 2022 o en el 2023, usted automáticamente era un criminal y un miembro de una mafia, cuando la mafia son ellos. Han sido ellos y seguirán siendo ellos hasta el último de sus días, porque por lo menos ahora tenemos un documento bibliográfico que es la conferencia de prensa que el Ministerio Público en el diciembre del 2023 hizo para informar a la opinión pública. Nosotros en este libro no hemos cambiado una coma de todo lo que expuso públicamente el Ministerio Público y lo hemos querido transcribir y volverlo un libro. Y también hemos transcrito lo que consta en el proceso, que es la petición específica del Ministerio Público para cancelar el partido Semilla como un grupo de delincuencia organizada. Y con la ley de crimen organizado, contra el crimen organizado, con esa ley fue cancelado el partido. Así es que quiero no solo agradecerles a todos ustedes su participación, sino también darle la palabra al licenciado Diego Sagastume para que él también nos explique todo el combate que él hizo contra las actas falsas, contra las ilegalidades que él detectó en su momento, y también después pedirle al señor Ricardo Méndez Ruiz que nos explique también su ardua lucha contra esta mafia corrupta de Semilla, y agradecerles a todos su comparecencia. Muchas gracias. Pues, gracias Giovanni por el espacio y a ustedes por interesarse en todo este tema. Este no es un tema que nació de la noche a la mañana, este es un tema que realmente a mí me tomó, yo lo he dicho siempre, me tomó 7 semanas investigarlo. ¿Por qué? Y fue la curiosidad del día de la elección, de la primera vuelta electoral, ver que todo el mundo empezó a publicar en sus redes sociales el acta de su mesa. Y bueno, me fui a ver el acta de mi mesa, y el acta, por lo menos la de presidente y vicepresidente, y me di cuenta que le faltaban requisitos legales. Ese es el fraude, ahí es donde está el fraude. La falta del cumplimiento de la ley en este país es lo que nos llevó a tener a las personas que tenemos hoy sentadas en el Guacamolón y en el Congreso de la República, en las 340 municipalidades y corporaciones municipales del país, en el Parlacén y en todas las votaciones en los 5 sistemas electorales que tuvimos en el 2023. La falta del cumplimiento de la ley, que no se les olvide, porque al final de cuentas la ley es la principal fuente del derecho en nuestro país. Así lo dice la misma ley y la misma Constitución es suprema, o sea, nada puede contradecirlo. Pero ¿qué fue lo que me motivó a esto? Ya se los dije, ver el acta de mi mesa. Y empecé a ver las actas de las 10 mesas por arriba y 10 mesas por abajo. Y me di cuenta de la aberración en el llenado adecuado de las actas 4. Actas 4, ¿qué significa? Es la certificación que hace la mesa electoral del conjunto de votos que se ocasionaron en esa mesa. Es decir, es el reflejo de lo que sucedió en esa mesa. ¿Por qué? Porque ya no van a ir a contar los votos después de eso, o puede haber un conteo de votos a posterior, pero se necesitan procedimientos específicos que seguir. Específicamente, el acta 4 es el resultado, es el reflejo, la certificación, que no se les olvide ese término, es la certificación de lo que sucedió en la mesa electoral. Y bueno, con eso, al sumar las 25.585 mesas electorales, se construye el proceso electoral y se eleva al Tribunal Supremo Electoral para ratificar su validez. Sin embargo, si ustedes se van al TREP, y ojo con este tema, el TREP no es preliminar, el TREP fue contratado, y no me dejarás mentir, vos que hiciste la investigación y la denuncia, no me dejarás mentir, el TREP nunca fue preliminar, nunca fue una pinche calculadora como lo denominaba Blanca Alfaro. El TREP es definitivo
el análisis de las actas 4. Váyanse a ver el contrato administrativo del TREP y no lo denomina como un sistema preliminar, es definitivo, es calificativo de las actas 4. Por eso es que el TREP, si ustedes van todavía, ahorita está en línea, si ustedes van al TREP 2023, primera y segunda vuelta, se van a dar cuenta que hay una casilla que dice comentarios. Y en la casilla de los comentarios dice, faltan sumas, falta algo en las actas. ¿Por qué? Porque el mismo sistema fue contratado para validar la información de las actas. Cada acta tenía 14 requisitos legales que cumplirse. No me lo invento yo. Ahí está la investigación, ahí está el amparo presentado en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad y, por supuesto, al día de hoy están dormidos. Como decía Giovanni al inicio de la conversación, esto no se fraguó solo en las mesas electorales, esto se fraguó desde el Tribunal Supremo Electoral. Un Tribunal Supremo Electoral que no tenía las bases para hacer el proceso electoral como lo llevó a cabo. Más de 1000 acuerdos fueron suscritos dentro del proceso electoral 2023, lo decías vos hace un rato, 58 fueron publicados. 58 fueron publicados. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera el acuerdo, ojo con esto, ni siquiera el acuerdo para pagarle a las juntas receptoras de votos lo voluntario que fueron el día de la elección, porque les pagaron más o menos entre 300 y 500 quetzales a cada uno, ni siquiera ese acuerdo fue publicado. Por ende, ahí hay un movimiento ilegal de plata nuestra, suya, de ustedes y mía, el día de la elección, en primera y segunda vuelta. Imagínense que el acuerdo que le da validez, entre comillas, a los observadores internacionales fue publicado a posterior de la primera vuelta electoral. Imagínense eso. Quiere decir que los observadores electorales, la OEA y etcétera, etcétera, los chillones estos que siempre han venido a Guatemala, y no lo digo en ánimo de burla, lo digo porque es la realidad, son unos chillones. Y los zurdos siempre se van a chillar con organismos internacionales porque son los únicos que les ponen atención. Los guatemaltecos ya deberíamos estar cansados de este tipo de asuntos. El acuerdo que le dio validez a los observadores electorales en el 2023 fue publicado a posterior del resultado de la primera vuelta electoral. Ni siquiera de la primera vuelta electoral, del resultado de la primera vuelta electoral. Resultado ilegal. Vuelvo otra vez al TREP, porque esto es lo importante. El TREP cataloga o clasificó 122,000 actas, 4. ¿Por qué? Porque eran 5 sistemas electorales. Presidente, vicepresidente, diputados de Estado Nacional, diputados por los distritales, el Parlacén y las corporaciones municipales. En total, más de 122,000 actas, 4. ¿Saben cuántas eran válidas según el TREP? 1098. De 122,000 actas, 4. El TREP lo dijo. Yo no contraté al TREP. Fue el Tribunal Supremo Electoral que fueron desaforados 4 de ellos y producto de ese desaforo perdieron su visa, más de 109 diputados en el Congreso de la República y adicionalmente sus familias, porque se les extendió a 400 personas más en aquel fatídico final del 2023, cosa que no se nos debe de olvidar, porque al final de cuentas es la historia de este país, ¿verdad? Pero el TREP ahí sigue. Y se recuerdan que este Tribunal Supremo Electoral quiere implementar otra vez y nuevamente el TREP para la próxima elección. Así es que el fraude nos lo están cantando. Y la realidad es esa. No hay otra forma de verlo. La realidad es clarísima. Y eso fue lo que me motivó a obviamente las bases del TREP, la base de datos del TREP está en línea. Si ustedes la quieren descargar y hacer el análisis, ahí está. Yo lo hice en vivo. Y es más, hasta llegué un poco más allá. Al final del año pasado, bueno, ya no es el año pasado, fue el 2024, se acercó a mí una persona que me dijo, mira, hay una persona que está hablando en las redes sociales en Estados Unidos con relación al tráfico ilegal de niños. Un tráfico ilegal de niños que fue permitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, demócrata, patrocinado
como lo decías vos, Giovanni, por el negro pasado, Todd Robinson, ese despreciable, no puedo decir ser humano, porque no creo que un ser humano pueda traficar más de 300,000 niños de un país como el nuestro a Estados Unidos para que sean violados, cada uno de ellos más de 30 veces en su ingreso al país, si es que sobreviven. Niños desde recién nacidos hasta 12 años. Y eso me erizó la piel como me lo está erizando ahorita. Porque tengo niños de esa edad cerca míos. Y ahí fue donde até por qué también era el fraude que se cometió en nuestro país. Porque lo que querían estos desgraciados era oscurecer el pasado y no dejarlo claro para que pudiéramos ver la realidad de las porquerías que habían venido haciendo a lo largo de los años en nuestro país. Durante 4 años traficaron más de 300,000 niños a Estados Unidos guatemaltecos. No lo digo yo, están los registros públicos en Estados Unidos de la situación real. Y eso llevó el año pasado a hacer un en vivo con Ryan Mata, a quien le agradecí en su oportunidad el interés, porque fue un interés legítimo. Él lo hizo con su plata, con sus recursos, vino a Guatemala a hacer los 2 documentales que hizo, uno relacionado con los niños y el otro se tomó el tiempo de hacer la investigación en paralelo junto con el Ministerio Público, porque obviamente entrevistó también a personal del Ministerio Público e hicimos un en vivo de lo que sucedió. ¿Saben cuál fue la respuesta de César Bernardo Arévalo de León, la persona que cree ser el presidente de Guatemala? Pues trató de hacer una conferencia de prensa ese día. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nadie la vio. 21 de diciembre del 2024 fue el día en donde expusimos públicamente y en inglés por primera vez cómo fue que sucedió en Guatemala el fraude electoral. Lo expusimos durante casi 2 horas y luego expusimos y tuvimos una conversación con Steve Heck semanas después, en donde Steve se involucró y dio una cátedra magistral siendo extranjero. Ojo con este tema. ¿Cómo es posible que un extranjero sepa más de lo que muchos en Guatemala no se interesan por conocer? Pero Steve lo sabía con fechas, a detalle. Búscame en tal publicación, en tal día, a tal hora lo hice. Y así nos fuimos en la conversación. El que no lo haya visto, está en mis redes sociales, ese video está en las redes sociales de Ryan Mata. Están los 2 documentales que se hicieron en aquel entonces, el del tráfico ilegal de los niños, el del fraude electoral. Están en inglés, él los tradujo también al español, pero hasta ahí logramos llegar con este asunto. Las cortes se hicieron los locos, la CC obviamente no resolvió absolutamente nada. Quisieron defender la institucionalidad de la presidencia, me dijo Roberto Molina Barreto en una reunión que estuve y que lastimosamente coincidí, pero lo confronté. ¿Por qué? Porque este país ya está cansado de quedarse callado, señores. Yo no me pude quedar callado teniéndolo enfrente, perdón que la mencione, pero a la distancia suya lo tenía. Y le dije, ¿cómo es posible que usted no pudo fallar acorde a derecho? Es que yo fallé protegiendo la institucionalidad de la presidencia. ¿Y quién defiende entonces? Le dije, la institucionalidad del país. ¿Quién defiende la Constitución entonces si usted solo está defendiendo a una persona? Porque la Constitución nos protege a todos, no a una persona, a todos. No a un partido que se constituyó de forma ilegítima. 25,111 firmas presentaron como Movimiento Semilla. ¿Y saben cuántas fueron inválidas? Más de 8,000. Se quedaron con 16,000 y necesitaban alrededor de 22,000 para ser consideradas en el 2018 como partido político. No lo digo yo. ¿Saben quién lo dijo? El Tribunal Supremo Electoral dijo cuántas firmas necesitaban en ese momento, en noviembre del 2018, para ser considerados como partido político. No lo cumplieron. El Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces, que fue el anterior a este, tampoco hizo su trabajo. ¿Y dónde están? Rascándose la panza, muy tranquilos y no están haciendo absolutamente nada.
y nosotros, ¿por qué no los hicimos responsables o no los estamos haciendo responsables ahorita? Creo que es importante, muchos datos se han dado ahorita, no les puedo dar todos los datos, porque obviamente son demasiados y nos tardaríamos por lo menos las 7 semanas que me costaron a mí, de mi tiempo, de mi conocimiento, al final de cuentas, el haber hecho mi parte del trabajo. Cuando lo entregué, tuve la dicha, digamos, de tener a mi lado a personas que se me acercaron y me abrieron puertas para poder acercarme, y esta investigación se formó como la tercera línea de investigación del Ministerio Público, que fue presentada el 8 de diciembre del 2023 públicamente en la sede del Ministerio Público, y tuve la dicha de formar parte de esa investigación. Lo digo de esa forma, como ciudadano, espero haber aportado algo al conocimiento público y haber abierto los ojos de alguna forma. No lo digo de esta forma, a gente solo de mi generación. Todos los que estamos acá, de distintas generaciones, si respiramos, caminamos y hablamos, somos guatemaltecos y realmente queremos a este país, tenemos que hacer algo, ¿verdad? No importa la edad que tengamos, no importa si somos menores de edad, porque en algún momento vamos a ser mayores de edad, no importa si somos mayores de edad ya avanzada, somos guatemaltecos. Y si somos guatemaltecos y queremos a este país, algo tenemos que hacer, porque sí tenemos que poner un alto, y el alto no viene dentro de 5 años, porque las próximas elecciones están a 2 años, y el proceso electoral, ya estos ilegítimos llevan 2 años de estar en el poder, y miren las porquerías que han hecho. ¿Qué han hecho? Un Congreso de la República que no ha hecho absolutamente nada. La 10ª legislatura de las puertas abiertas, porque así lo decía Karina Paz y Paz, cuando se jactaba de ser la secretaria de la Junta Directiva, decía el Congreso de las puertas abiertas. ¿Y qué ha hecho el Congreso de las puertas abiertas? Temas ilegítimos e ilegales, una superintendencia de comunicación que fue avalada dentro de un proceso completa y absolutamente ilegal. ¿Y qué es lo que pretendieron? Dotarla de 25 millones de quetzales con la ampliación presupuestaria, porque no lograron hacerlo por la vía correspondiente, que era el presupuesto 2026, cuando se los tuvimos que parar por la vía legal. ¿Por qué? Porque nuevamente no hacen las cosas conforme a la ley. Los procesos no se han judicializado por gusto y gana de nosotros, se han judicializado porque ellos no saben hacer el trabajo, y la razón de poder acudir a las cortes es esa. Tenemos como ciudadanos que exigirle a las autoridades de este país que le corrijan el rumbo a los demás. ¿Se imaginan la pérdida de tiempo de esto? El perder el tiempo en estarle corrigiendo la plana al que le seguimos pagando su sueldo. 150,000 quetzales alrededor se le paga a César Bernardo Arévalo de León por ser un inútil de primera. Por comer una su carne de 190 quetzales al día, y 23,000 quetzales que se gasta la Secretaría de Asuntos Privados de la Presidencia, la SAAS, para alimentar a él y a sus 3 pelones que están alrededor de él. 23,000 quetzales al día en alimentación, Algunos de ustedes creo que no se gasta más de 1,000 en un buen almuerzo por persona, está bien, si quieren tomar un vinito o lo que sea, pero imagínense 23,000 quetzales se gasta el círculo cercano de César Bernardo Arévalo de León al día. Que no se les olviden los datos, señores. Dijo que se iba a reducir el sueldo. ¿Cómo se lo iba a reducir? Se compensó después con gastos de representación y otros tipos de asuntos. Dietas para el presidente, pero si está recibiendo 23,000 quetzales de alimentos al día, ¿qué más dietas que eso quiere? Eso es más de lo que muchos niños en este país van a ver en toda su vida. Pero de ahí viene a ser todo el tema ilegal de los aumentos de los salarios mínimos. Toda esa ilegalidad que ha cometido con relación a muchos otros temas, señores, solo van 2 años. No se nos puede olvidar lo que ha sucedido, lo que sucedió en 25 de junio del 2026 y es más, del 2023 y es más, con esto voy a terminar. En la misma reunión estaba otro político, en la misma reunión donde mencioné al magistrado. Y ese político, en esa oportunidad, no voy a mencionar su nombre, pero todos van a saber quién es, en ese momento decía que
él había pasado a la segunda vuelta electoral. Ya saben quién es. Para el que se recuerda, el 25 de junio del 2023, yo publiqué el video donde él sale diciendo: nosotros estamos seguros que pasamos a la segunda vuelta electoral. Y en esa reunión, que fue el año antepasado, 2024, diciembre de 2024, dijo muy abiertamente en la mesa, dijo: es que yo estoy 100% seguro de que César Bernardo Arévalo de León es legítimo. Ah, ok, le dije. Entonces, agarré mi teléfono, porque yo no tengo pelos en la lengua, señores. Yo no soy político, yo no soy diplomático, a mí me interesa muy poco que si se ofenden o no se ofenden con los temas. Ese no es mi problema, es el problema de que el que lo esté escuchando. Porque la realidad hay que decirla y hay que aprender a decirla. Saqué mi teléfono y le dije: ¿y este video dónde queda? Porque usted el 25 de junio del 2023 dijo públicamente que estaba seguro porque tenía presencia en más de 22,000 mesas electorales y dijo que estaba seguro que pasaba a segunda vuelta. ¿Y por qué entonces se fue a refugiar a África? Le dije. Porque eso fue lo que hizo. ¿Se recuerdan que le dieron un premio de consolación para irse a refugiar a África y se quedó calladito? Y salió después con los 48 cantones, cuando estuvieron enfrente del organismo judicial, diciendo que César Bernardo Arévalo de León. Eso es avalar el fraude, señores. Eso es una vil traición a la patria. Pero hay que decirlo. Hay que recordarse de la historia. ¿Por qué? Porque dentro de 2 años volvemos otra vez al mismo proceso. Ni siquiera 2 años, ojo. Ya en esta ampliación presupuestaria que están ahorita por aprobar, ya fue aprobada por el Congreso, pero sancionar por el Ejecutivo, en esta ampliación presupuestaria hay más de 500 millones de quetzales para el próximo proceso electoral, asignados al Tribunal Supremo Electoral, al nuevo Tribunal Supremo Electoral, y obviamente lo van a querer gastar los que están ahorita todavía en el poder. Retomaron, obviamente, el poder los 5 magistrados titulares, lastimosamente, por un amparo provisional, una resolución completamente ilegal, pero después dicen que las resoluciones ilegales son las nuestras, ¿verdad? Es que ese es el chiste de todo este asunto. Pero retomaron funciones. Ya hay más de 500 millones de quetzales disponibles, o va a haber más de 500 millones de quetzales disponibles nuestros. No son de nadie más, son nuestros. Si usted paga impuestos todos los meses, es plata nuestra. Y esa plata la van a malgastar, señores. La van a malgastar. Vos mencionabas en tu exposición el TREP. Recuérdense que también hubo otro sistema que era el SEGA, que fue el que alimentó a nivel municipal guatemalteco el TREP el día de la elección, y a medianoche fue cancelado el contrato. ¿Para qué? Para no pagarlo. Pero el sistema, el SEGA, alimentó el TREP a su vez, y el TREP, ¿se recuerdan aquella fiscal que decía del mismo partido del señor que se fue a refugiar a África, que recibió una fuerte suma de plata, porque se lo dije y se tuvo que levantar de la mesa? No lo voy a decir aquí, pues, pero al final de cuentas así sucedió. Y en ese momento ella decía que ya había información precargada al TREP antes de la primera vuelta electoral. Todo esto no lo podemos olvidar, señores. Un Tribunal Supremo Electoral que está abriendo las puertas ahorita este 2026 y que va a dejar sentadas ciertas bases para el proceso electoral 2027. Las ilegalidades que cometieron en aquel entonces son pañales comparado con lo que va a venir en el 2027 si nosotros no hacemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este año se juegan varios temas. Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas, Presidente del Banco de Guatemala. Se juega absolutamente todo este año. Todo lo que nos puede servir de base para poder corregir el rumbo el año entrante. Y obviamente todos los cambios que van a haber este año, si no los llevamos de forma correcta, vos bien lo decías, el Colegio de Abogados, imagínense la cuna gremial que reúne a todos los abogados cometiendo las ilegalidades que estaba cometiendo
con la convocatoria a carreras afines para participar en un proceso constitucional al que solo son llamados abogados. Y no es por discriminación. Esto no se trata de quién es más competente que el otro. Los afines son visita en casa ajena. No son abogados. No tienen los mismos requisitos que un abogado necesita para ejercer la profesión de la abogacía. El hecho de pertenecer a un colegio no los hace ser abogados. El hecho de pertenecer al colegio tampoco les da las mismas prerrogativas ni responsabilidades. La responsabilidad principal es esa, participar en los procesos constitucionales. Para ser inscrito como abogado tuviste que haber sido juramentado en el colegio y juramentado ante la Corte Suprema de Justicia, cosa que no sucede con otras carreras. Esto no es competencia, esto se trata de lo que la ley, el texto dice. Si vamos a querer cambiar este país, y ahí es donde termino, si vamos a querer cambiar este país, tenemos que empezar por cumplir la ley. Nos guste o no nos guste, si no nos gusta la ley, ahí está el Congreso, ¿verdad? Empecemos a hacer todo el lobbying para cambiar lo que no nos guste. Pero mientras la ley sea lo que tenemos hoy en día, que ya lleva más de 40 años de ser esa constitución como está ahorita redactada, si no nos gusta, ahí está el Congreso. Si no nos gusta, reunamos las más de 5,000 firmas. Si no nos gusta pertenecer a un colegio que realmente la Constitución llama solo a los abogados, formemos nuestro colegio, su colegio propio. Son más de 9,000 agremiados afines. Vayan a formar su propio colegio, hagan su propio fondo de pensión, pero no, el hecho de formar un fondo de pensión no significa que te da las atribuciones y calidades de el que fue llamado constitucionalmente, y ojo con esto, llamó a la asamblea del Colegio de Abogados. Desde 1947 el Colegio de Abogados y Notarios se llama Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Algo que no sabe. Algo que ni siquiera sabe la de la planilla 10 que ganó la junta directiva y tomó posesión por un amparo provisional, ojo con el tema, ¿verdad? Porque al final de cuentas critican los amparos provisionales, pero ellos tomaron posesión en el Colegio de Abogados por un amparo provisional. Entonces, si no nos recordamos de lo que ha pasado en los últimos 2 años, señores, estamos lavados. Este fraude no se fraguó en los últimos 2 años. Este fraude se fraguó en 40 años, más de 40 años de la era democrática de este país, democrática, lo voy a decir de esa forma, porque de democracia no hemos tenido absolutamente nada. Y la palabra democracia se prostituyó, perdón la palabra, en el 2023. ¿Con quién? Con todos esos zurdos que están ahí sentados ahorita en el poder, toda esa partida de inútiles que están ahí ocupando funciones públicas, y que realmente no están aportando absolutamente nada bueno a nuestro país. Están destruyendo lo poco que teníamos, carreteras, hospitales, seguridad, salud, puertos, comunicaciones, etcétera. Puedo seguir, la lista es interminable. Desvíos dentro de los presupuestos para no poder hacer el trabajo de Covial el año pasado. Más de 800 millones de quetzales fueron desviados de Covial el año pasado para no hacer el trabajo de Covial. ¿Y a quién se lo desviaron? ¿A quién se lo entregaron? Fue al Fondo Común, señores. ¿Al Fondo Común para qué? Porque este es año importantísimo para ellos. Así es que no los quiero aburrir con el tema, perdón, yo me emociono siempre que lo hablo, pero porque al final de cuentas es un tema que no puede salir de nuestro haber, es nuestra vida. Es nuestro país. Yo tengo solo 41 años y espero el día que muera poder haber aportado algo a este país y poderle decir a las futuras generaciones, ¿saben qué? No me quedé de brazos cruzados. No me quedé de brazos cruzados a pesar de las críticas, como vos bien lo decías. Yo también ayer, por ejemplo, me salí del chat de la promoción de mi clase de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Un chat en donde me dijeron que por qué estaba haciendo mañosadas. ¿Bajo qué argumentos legales? Me lo dijeron. Una persona que jamás ha ejercido la profesión, la abogacía, sino que ha trabajado para terceras personas, me viene y me critica por qué es que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo.
Y si yo lo estoy haciendo en mi tiempo, con mi dinero, con mis recursos, con mi conocimiento, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Si vivimos en un país libre o no. Vivimos en un país en donde defendemos la libertad al final de cuentas, defendemos la igualdad entre nosotros y defendemos principios básicos que están reunidos en la Constitución. ¿Por qué no lo puedo hacer? Así es que si nosotros lo hemos hecho, la invitación es no solo a ustedes, sino a los que vayan a ver esta grabación, es que se unan y se sumen a la lucha incansable que esto ha llevado. Hay incansables acciones legales que se han presentado a lo largo de estos 2 años, denuncias que hemos presentado, incluso cuando quisieron revivir a Semilla dentro del Congreso de la República, nos abocamos al Ministerio Público a presentar esa denuncia penal. ¿Por qué? Porque todo es en base a ilegalidades, señores. Todo se basa en ilegalidades. ¿Cómo podemos revivir algo que se murió? Es imposible. Es imposible. Y cuando cuestioné a la Junta Directiva, y con esto voy a terminar, ahora sí ya voy a terminar, perdón. Cuando cuestioné a la Junta Directiva del Colegio de Abogados por haber denunciado al juez Freddy Orellana el año pasado, ¿cuál fue la respuesta pública y muy seria, por cierto, que recibí de Patricia Gámez, la presidente, no es presidenta, con todo respeto lo digo, aunque tengo muchas damas enfrente mío, no es presidenta, es presidente, porque es el ente que preside un cargo, es presidente, ese es el término correcto. Presidenta es esa ideología de género absurda e ilógica que nos quieren introducir dentro de nuestros países y nos hemos dejado. Pero ¿qué fue lo que me contestó ella en las redes sociales? Y por cierto, vaya a ver la publicación porque le hicieron pedazos a ella, no a mí. A mí la verdad, cada comentario negativo es gasolina para poder seguir adelante y me da la fuerza suficiente para poder presentar la siguiente acción. Pero ¿qué fue lo que ella me contestó? Con gusto me puso, punto. ¿Es usted la persona que trató de impedir la toma de posesión de la Junta Directiva? Imagínense lo seria que es la señora que tiene que contestar de esa forma en las redes sociales. Un abogado contestando de esa forma a una petición de un colegiado activo por más de 16 años en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que lo que estaba preguntando era cuáles son sus atribuciones para haber denunciado al juez Freddy Orellana, porque en la ley de colegiación profesional obligatoria no las tiene, en los estatutos del Colegio de Abogados no lo tiene, Asamblea General no hubo para poderla facultar para hacer ese tipo de denuncias. ¿Cuál es la resolución de la Junta Directiva o quién fue el postulante de esa idea para haber hecho esa denuncia? Imagínense, yo estaba preguntando cosas lógicas, cosas legales, sobre términos legales, a un abogado que dice ser que fue juez en su oportunidad. ¿Se imaginan el tipo de resoluciones, no? Ahora empecemos a cuestionarnos realmente el ejercicio profesional de las personas que están ocupando los cargos y que están destruyendo nuestro país en lugar de construyendo. Creo que eso es lo importante de esta conclusión, tenemos que retarnos como guatemaltecos a no quedarnos callados. Viene un año complicadísimo, muy complejo. Viene un año en donde ya empezamos a ver las ilegalidades, la elección del Tribunal Supremo Electoral dentro del Colegio de Abogados completamente aberrante. Participaron ciencias afines, no podían. Lo vimos desde el año antepasado, Corte Suprema de Justicia, participaron ciencias afines, solo era abogados, no era más que abogados. Entonces, ojo con los procesos que vienen. Ya fue convocada la comisión de postulación para el Ministerio Público por parte del Congreso de la República, y ya vienen ilegalidades también. Ojo con el tema. A esta gente no le gusta, y voy a terminar como empecé, no le gusta cumplir la ley. La ley es lo único que ellos tienen que cumplir. Ellos no pueden hacer nada más que lo que la ley dice. Nosotros tenemos la libertad como ciudadanos de hacer lo que se nos da la gana. Ellos tienen un candado de acción y solo pueden hacer lo que la ley les permite. Ojo con ese tema. Ojo con esa gran diferencia y la responsabilidad a 20 años, 5 periodos presidenciales, que tiene cada uno de ellos luego de haber dejado el cargo. Así es que ojalá con estos inútiles, ilegítimos e ineptos
no se nos olvide las porquerías que han hecho en nuestro país, el desastre que nos han traído, porque a pesar de todas las ilegalidades que han cometido, Guatemala, gracias a Dios, sigue a flote. Y sigue a flote por nosotros, no sigue a flote por ellos. No sigue a flote por nada más que ellos. Sigue a flote, gracias a Dios, tenemos la moneda al día de hoy más sólida desde hace 22 años de Latinoamérica. La banca más sólida de Latinoamérica. A pesar de que nuestros bancos no son tan grandes como otros bancos en Latinoamérica. Y eso es lo único que nos ha salvado. Y las remesas, obviamente, ¿verdad? No puedo decir que no. Pero al final de cuentas eso nos ha permitido tener un tipo de cambio que nos mantiene estables en nuestra economía. Ojo con todos estos términos, perdón, tanta exposición, pero ahí lo dejo. Y concluyo con esto, cumplamos la ley. Si vamos a exigir que se cumpla la ley, cumplamos nosotros la ley. Eso es lo único que les tenemos que pedir, cumpla la ley. Y por eso es que voy a seguir diciendo hasta el último día de mis días que estas personas, como no cumplieron la ley, son y van a ser siempre ilegítimos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Sagastume. Y una vez más un reconocimiento público de parte de Guatemala Inmortal y todos sus miembros a su ardua labor tuya, Diego, y de tu tío Ricardo, que han sido en estos días y ya por años también, no solo de ahora, verdaderamente grandes guerreros y grandes juristas en el tema jurídico constitucional. También nos acompaña en la mesa principal el empresario guatemalteco Ricardo Méndez Ruiz, que también, exactamente igual que la fiscal general de la República, ha tenido que sufrir en carne propia y contra su fundación el ataque y el retiro de visas y, por ejemplo, que se le incluya en listas ilegales del Departamento de Estado, acusándolo inclusive de delitos, cuando lo único que ha hecho Ricardo Méndez Ruiz por varias décadas es luchar en contra de la corrupción estatal y de la corrupción de los gobiernos de turno. Así es que para dar sus consideraciones sobre el libro y también sobre este desastre que tuvimos que presenciar en el 2023, le dejo en el uso la palabra al empresario Ricardo Méndez Ruiz. Muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecerle a los abogados Diego Sagastume y Ricardo Sagastume sus últimas acciones legales de trascendencia histórica, diría yo, en el país, y pido para ellos, por favor, un fuerte aplauso. Un gobierno que no tiene solvencia moral se ve imposibilitado para exigir. Entonces, ¿por qué digo esto? Tenemos que comenzar por la raíz del problema. La crisis que estamos viviendo el día de hoy tiene nombre y tiene apellido y se llama Miguel Martínez. Un patujito al que se le permitió hacer lo que se le dio la gana. Alguien que no tenía la más mínima conciencia de la irresponsabilidad que estaba cometiendo con tal de ganar dinero fácil, enormes cantidades de dinero. Entonces eso llevó al gobierno de Alejandro Yamatei a la imposibilidad de reclamar, de exigir o de somatar la mesa y se tuvo que someter. Y de ahí la tragedia que se dio en el tema electoral en el año 2023. Eso no lo olvidemos, eso es muy importante. Ahora, antes de entrar en una breve consideración con respecto al libro de Guatemala Inmortal, quiero referirme a otro libro, al que publicó el doctor Carlos Sabino, que nos honra hoy con su compañía aquí, con respecto a la CICIG. Cuando yo leí el libro, me recordé, o el libro hizo que me recordara de un montón de cosas que yo ya había olvidado, incluso aspectos en los que yo de alguna manera había participado. Y de ahí la importancia de documentos como el libro del doctor Sabino y como el libro de Guatemala Inmortal. Es no solo importante que lo leamos hoy, pero también que lo volvamos a leer dentro de un par de años,
porque hay muchas cosas que nosotros vamos a olvidar, aunque hayamos estado cerca de los acontecimientos. Muy importante. Me voy a permitir leerles un par de párrafos. Que se encuentran en la página 41 y 42. Son palabras del licenciado Rafael Curruchiche en sus declaraciones a la prensa, y tienen una trascendencia enorme. Y es importante hacer notar que el libro no se basa en apreciaciones subjetivas, el libro se basa en hechos demostrados por el Ministerio Público, por una fiscal general valiente, por fiscales valientes como el licenciado Curruchiche, la licenciada Leonor Morales, la licenciada Cintia Monterroso. No tiene apreciaciones subjetivas. Son resultados de pruebas científicas recabadas por el Ministerio Público. Dijo el licenciado Curruchiche: van ustedes a observar, y lo digo con suma propiedad, cómo el Tribunal Supremo Electoral se burló de los guatemaltecos, cómo el Tribunal Supremo Electoral jugó con la voluntad de los guatemaltecos y cómo el Tribunal Supremo Electoral, con una serie de actos, nos llevó a lo que está sucediendo el día de hoy. Así que básicamente esta es mi intervención. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Morales, y ustedes podrán observar cómo incluso el Ministerio Público ha sido atacado por medios de comunicación nacionales, internacionales, por organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea. Se nos ha tratado supuestamente de fraguar un golpe de Estado. Pero ustedes van a ver quiénes son los que en su momento fraguaron un golpe de Estado, quiénes han violentado la democracia de este país. Ustedes lo van a ver, quiénes han violentado la democracia de este país, y me parece también, y lo digo con suma propiedad, a toda esa serie de organizaciones sociales y de personas que se encuentran manifestando aquí, es decir, afuera del Ministerio Público. En el Ministerio Público nosotros también compartimos el criterio de ellos, pero parece que están en el lugar equivocado. No es aquí donde deberían estar manifestando, es en otro lugar, por supuesto. Así que dejo en el uso de la palabra a la licenciada Morales. Eso resume en gran forma lo que pasó y el trabajo del Ministerio Público. Entonces, yo sí les recomiendo que lean el libro íntegramente, que lo lean despacio, que sepan absorber lo que aquí dice. Y sí, esta ha sido una lucha muy interesante, una lucha que ha sido siempre cuesta arriba. Es cierto, a mí me quitaron la visa para ir a los Estados Unidos y me quitaron la visa para entrar a 50 países de Europa. A mi señora y a mí nos gusta mucho viajar, y quiero decirles que eso ha tenido un impacto positivo en mis finanzas, porque ya no hemos viajado. Entonces sí le agradezco a los señores del Departamento de Estado y a la Unión Europea, la verdad es que me han hecho bien. Como dijo el licenciado Sagastume, la lucha continúa. Vienen acontecimientos sumamente importantes, de una relevancia enorme. Es vital que nosotros estemos pendientes de lo que está pasando. Estamos sujetos a una crítica acre, a una crítica terrible. Hemos sido objeto de ataques y seguimos siendo objeto de ataques infundados, obviamente por parte de gente resentida. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver seguramente ayer a José Rubén Zamora referirse a mi persona. Ya en su oportunidad, en breve, yo le responderé, haciendo alusión a temas personales, como lo hace él, pero yo no voy a mentir, yo voy a decir la verdad. Y pues esto así es, tiene su precio, ¿verdad? Es el precio de estar 3 lustros ya en esta lucha.
Es el tiempo que tengo yo de conocer a Giovanni Frati, a Tilly Bickford, y a muchas personas más aquí en esta audiencia. Ahora, hay cosas interesantes que nosotros percibimos ahora. A mí me pasa cuando con Giovanni estamos en un lugar público, en donde sea, percibimos la simpatía de la gente, ¿o no, Giovanni? Hay gente que llega a saludarnos, seguramente le pasa al licenciado Sagastume, también le pasa a Tilly, yo estoy seguro. En donde sea, eso nos pasa con muchísima frecuencia. De repente hemos tenido experiencias malas en público, no muy malas, pero son mucho más las experiencias positivas, ¿verdad? El legado que nosotros le dejemos al país, la opinión que de nosotros lleguen a tener nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros parientes, y lo que podamos hacer por Guatemala. Eso es importante. Y cada quien dispuso pelear una lucha desde su trinchera y le está haciendo en la medida de sus posibilidades. Cada quien lo decidió, a ninguno de nosotros nos forzó a alguien, no, más que nuestra conciencia y nuestro sentido común. Entonces, no me queda más que agradecerle a Guatemala Inmortal este valiosísimo esfuerzo. Yo sé que esto cuesta mucho, esto lleva atrás un trabajo enorme, digno de un gran encomio, y a quienes no lo han leído, por favor, les pido que lo lean, que lo subrayen. Es un libro que hay que subrayar, es un libro que yo no soy partidario de rayar libros, pero este libro sí hay que hacerlo, hay que poner separadores, hay que ponerle cosas a las que señas a las que uno pueda recurrir con facilidad dentro de algún tiempo, cuando nuestra memoria nos vaya borrando aspectos importantes de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y una vez más nuestro reconocimiento público por tu lucha, por tu valentía y por esa denostada lucha en contra de esta escoria socialista que quiere destruir el país. También la señora Tilly Bickford nos quiere dar unas palabras, y yo también públicamente quiero reconocerle, porque el primer libro que publicó Guatemala Inmortal del señor Peña Esclusa fue por el esfuerzo de Tilly, y Tilly ha sido desde el inicio de Guatemala Inmortal una de las miembros más activas y más luchadoras, y también nos ha acompañado en esta lucha que es tan dura y tan difícil. También a Dulce, a Ana y a todos los demás miembros de la organización. Queremos aquí desde esta tribuna agradecerles, porque Guatemala Inmortal es un grupo de hombres y mujeres que de manera voluntaria, como muy bien lo dice Ricardo, exponiéndonos muchas veces a la vindicta, a las vulgaridades de esa izquierda corrupta y vulgar, hemos luchado y seguiremos luchando. Y entonces quiero públicamente, por favor, pedir un aplauso para Tilly Bickford. Pues solo hacer énfasis de eso, de que nosotros antes de la elección del 2023 tuvimos los derechos de autor del doctor Alejandro Peña Esclusa para imprimir su libro Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Es importante también leer ese libro porque de eso nos demuestra que lo que sucede en Guatemala no es un hecho aislado. Eso es un patrón que se repite en toda América, no solo América Latina, sino en toda América. Los Estados Unidos también sufrió esos fraudes electorales. Lo que buscan es tomar el control, como dice Diego, de destruir una república, porque en el momento que nosotros sigamos permitiendo que se violen las leyes, estamos, sí, estos nos llaman golpistas, nos llaman que no avalamos la democracia, que la democracia está en juego, pero está en juego nuestra república, porque estamos permitiendo la violación de las leyes constantemente. Entonces, este libro secunda lo que Alejandro Peña Esclusa ha documentado de lo que sucede en toda la región. Hoy pretenden imponernos no solo un gobierno fraudulento, sino una dictadura judicial. Si permitimos que esta gente tome el control del poder judicial, Guatemala se pierde. Tenemos que luchar y seguir luchando por lo que hace Diego, por lo que hacen los pocos abogados que están buscando que la ley en Guatemala se respete.
No podemos seguir permitiendo que esta gente pase por encima de todos nosotros. Entonces, solo pues leer este libro, les recomiendo el otro también, para que se den cuenta que no... otra cosa importante, nos han querido confrontar a nosotros con que nosotros dudamos de las mesas electorales. Como guatemaltecos creo que nadie duda de la labor que hacen los ciudadanos guatemaltecos en una mesa electoral, pero sí dudamos del momento que todos esos datos entran a un TREP, ahí se va al limbo esto. Y eso es lo que ha sucedido en América Latina y en América toda. Entonces, no permitamos que esto siga sucediendo. Paremos esto ya, luchemos por la verdad. Y muchas gracias, Tili. Solo como corolario, para que miren la gravedad de lo que estamos en la situación, los 5 magistrados de este Tribunal Supremo Electoral, que va a terminar su periodo ahorita en meses, en algunas semanas, los 5 son parte del fraude y los 5 son magistrados corruptos. De esos 5, 2 magistrados, el magistrado Gabriel Aguilera y la magistrada Irma Palencia, tienen la desfachatez de ir a presentar sus papeles a la comisión de postulación para reelegirse como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No solo asistimos con esos 5 cobardes y corruptos al peor proceso electoral de los últimos 40 años, sino encima tienen la desfachatez de ir a pedir su reelección en la cara y ciencia y paciencia de todos nosotros. Por eso, Guatemala Inmortal el día de antier fue a presentar una queja a la comisión de postulación contra esos 2 criminales, que todavía no son condenados, pero en mi concepto son criminales por haber permitido todos los delitos que fueron necesarios cometer para hacer el fraude en el 2023, y les presentamos una tacha y una queja tanto a Gabriel Aguilera como a Irma Palencia, que tienen la cara dura y la falta de sangre en la cara después de hacer lo que hicieron, ir a pedir que se les reelija al Tribunal Supremo Electoral. De ese calibre es la cara dura, la falta de sangre en la cara de estos corruptos, que algunos de nosotros pensábamos, bueno, pues como es un Tribunal Supremo Electoral, tal vez van a hacer algo mejor, tal vez, que ya veníamos del 2019 de un Tribunal Supremo Electoral pésimo, pero que está terminando su periodo en este 2026, es el peor Tribunal Supremo Electoral de la historia de Guatemala, señores. Así es que por eso es la lucha, y con esto cierro y lo dejo ahora entonces para preguntas del público, y les agradezco mucho su participación. Por favor, adelante. Solo para completar la idea que estaba diciendo Giovanni ahorita, ojo con la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral, porque la comisión votó por unanimidad no exigir la constancia de... El finiquito no se podía porque no han pasado los 20 años. La constancia preliminar es lo que dice la ley de probidad, y no es un reglamento, como lo decía el que fue electo por parte de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el suplente, ¿verdad? Porque ya saben a quién me estoy refiriendo. Ellos que fueron los que mocionaron y pidieron a la comisión que votaran y dejaran a un lado ese requisito que la misma Corte de Constitucionalidad en algún momento ya dijo en varias sentencias que es el adecuado para poder determinar la idoneidad, como lo dice el artículo 113 de la Constitución, de las personas que ya ocuparon función pública y pretenden reelegirse. Ojo, que no nos quieran ver la cara que no tenemos, porque las sentencias existen, la ley para eso está, para que se aplique, y la comisión ya empezó a cometer ilegalidades y a permitir, ojo con esto, permitir, perdón que me extendí, la participación de 2 personas altamente cuestionadas que no tienen constancia preliminar ni de la Contraloría General de Cuentas, nunca la van a poder tener, porque fue la Contraloría junto con ustedes que denunciaron la compra ilegítima del TREP, por lo tanto no van a obtener esa constancia preliminar, y adicionalmente del Tribunal Supremo Electoral. Ojo con esto, ¿verdad? Nunca la van a tener. Entonces quiere decir que no son probos, no son idóneos para poderse reelegir y participar dentro de un proceso constitucional de elección. Ojo con este tema,
porque creo que era importante para completarlo. Para terminar, el libro está a la venta, allá al fondo tenemos ejemplares tanto en inglés como en español, su precio es de 150 quetzales y queremos agradecerle a todos ustedes los presentes su amable asistencia y por favor que nos ayuden a regar este video cuando esté en redes sociales de Guatemala Inmortal y para que sigamos en la lucha. Muy buenos días, muchas gracias.